El Evangelio según Lucas. Es uno de los primeros registros de la vida de Jesús y en realidad es la primera parte de una obra de 2 volúmenes, Lucas y Hechos. Si comparas las líneas introductorias de ambos libros, es claro que vienen del mismo autor y hay pistas internas en el libro de Hechos, así como en la tradición temprana, que identifican al autor como Lucas, el acompañante de viaje y colaborador del apóstol Pablo, quien sabemos que también era médico. Lucas introduce su obra con un prefacio que nos dice cómo y por qué escribió este libro. Él reconoce que hay muchos otros buenos registros de la vida de Jesús, pero que él quería volver a las tradiciones del testimonio ocular de todos los discípulos que pudiera para producir lo que él llama un registro ordenado de las cosas que se han cumplido entre nosotros. Esa palabra, cumplido, nos muestra por qué Lucas escribió este registro. Para él, la historia de Jesús no es solo historia antigua. Quiere mostrar cómo es el cumplimiento de la larga historia del pacto de Dios en Israel. Y más grande que eso, la historia de Dios en todo el mundo. El diseño del libro es bastante claro. Hay una larga introducción que prepara las historias de Juan el Bautista y de Jesús. Luego, en los capítulos del 3 al 9, Lucas presenta un retrato robusto de Jesús y su misión en su región de origen, Galilea. Después de eso, la gran sección central del libro es el largo camino de Jesús a Jerusalén, lo que nos lleva al clímax de la historia, la última semana de Jesús en Jerusalén, antes de su muerte y resurrección, lo que después nos lleva al libro de Hechos. En este video nos enfocaremos en la primera mitad del Evangelio de Lucas. La introducción extendida cuenta en paralelo las historias del nacimiento de Juan el Bautista y de Jesús. Así que tienes a una pareja sacerdotal de ancianos, Zacarías y Elizabeth, a una jovencita soltera, María, y a José. Ambas parejas reciben una improbable promesa divina de que van a tener un hijo. Ambas promesas se cumplen cuando Juan y luego Jesús nacen y ambos padres cantan poemas de celebración. Estas canciones poéticas están llenas de ecos de los salmos y profetas del Antiguo Testamento, mostrando cómo estos niños cumplirán las antiguas promesas de Dios. Pero estos poemas también dan una vista previa del rol de cada niño en la historia que sigue. Juan es el mensajero profético prometido en la Torá y los profetas, que preparará a Israel para encontrarse con su Dios. Y Jesús, él es el rey mesiánico prometido a David, que traerá el reino de Dios sobre Israel y la bendición de Dios a las naciones, justo como él le prometió a Abraham. Después de esto, María lleva a Jesús al templo de Jerusalén para su dedicación, y 2 profetas ancianos, Ana y Simeón, ven a Jesús y reconocen quién es, y Simeón canta su propia canción, un poema inspirado en el profeta Isaías. Él dice: «Este niño es la salvación de Dios para Israel, y él se convertirá en luz a las naciones». Así que con toda esta anticipación, la historia continúa a la siguiente sección principal, donde Lucas presenta a Jesús y su misión. Él prepara la escena con el movimiento de renovación de Juan en el río Jordán, donde él está llamando a un nuevo arrepentimiento, comprometiendo nueva vez a Israel a la existencia a través del bautismo. Él está preparando la llegada del reino de Dios. Y luego, Jesús aparece como el líder de esta nueva Israel, y él es marcado por el Espíritu y la voz de Dios desde el cielo. Él es el Hijo amado de Dios. Después de esto, Lucas continúa con la genealogía y traza los orígenes de Jesús hasta David, y luego hasta Abraham, y luego hasta Adán en el libro de Génesis. Lucas está declarando que Jesús es el rey mesiánico de Israel, que traerá la bendición de Dios, pero no solo a Israel, la familia de Abraham. Él está aquí por todos los hijos de Adán, por toda la humanidad. Después de esto, Lucas ha colocado estratégicamente la historia de Jesús regresando a su ciudad de origen, Nazaret, donde inaugura su misión pública. En una reunión en la sinagoga, Jesús se pone de pie y lee del rollo de Isaías diciendo: «El Espíritu de Dios está sobre mí para anunciar las buenas nuevas a los pobres y libertad a los cautivos, vista a los ciegos y libertad a los oprimidos». Ahora, al igual que en los otros evangelios, Jesús aquí se presenta como el rey mesiánico que está trayendo las buenas nuevas del reino de Dios. Pero lo que Lucas está resaltando de manera singular son las implicaciones sociales de la misión de Jesús, de manera que él trae libertad. La palabra griega es aphesis, y literalmente significa liberación, y se refiere a la antigua práctica judía del año del jubileo que se describe en Levítico 25. Es cuando todos los esclavos de Israel eran liberados,
cuando las deudas de las personas eran canceladas, cuando las tierras que habían sido vendidas se devolvían a las familias. Todo era una recreación simbólica de la justicia y misericordia liberadora de Dios. Y luego Jesús dice que estas buenas nuevas de liberación son específicamente para los pobres. En el Antiguo Testamento, los pobres, o en hebreo aní, es una categoría mucho más amplia, no solo para las personas que no tienen mucho dinero. También se refiere a las personas de bajo estatus social en su cultura, como personas con discapacidades, mujeres, niños y los ancianos. También puede incluir a los marginados sociales, como personas de otros grupos étnicos, o personas cuyas malas decisiones los habían dejado fuera de los círculos religiosos aceptables. Y Jesús dice que el reino de Dios es especialmente una buena noticia para estas personas. Así que después de esto, Lucas pone inmediatamente delante de nosotros un gran bloque de historias que nos muestran cómo lucen las buenas nuevas de Jesús para los pobres. Involucran la sanidad de una mujer enferma y en cama, o de un hombre que tiene una enfermedad en la piel, o de alguien que está paralizado. Aquí también hay historias acerca de Jesús dando la bienvenida a su comunidad a un recolector de impuestos como Leví, que no era financieramente pobre, pero que era un marginado social. Hay una historia acerca de Jesús perdonando a una prostituta. Lucas está mostrando cómo el reino de Jesús traía restauración y revertía todas las circunstancias de las vidas de las personas. Él está expandiendo el círculo de personas que son invitadas a descubrir el poder sanador del reino de Dios. Y mientras la misión de Jesús atrae a un gran número de seguidores, Él hace algo todavía más provocativo. Él hace de estas personas un nuevo Israel, poniendo sobre ellos 12 discípulos como líderes, que correspondían a las 12 tribus de Israel. Y luego Jesús enseña su manifiesto sobre un reino de cabeza, o como Lucas lo llama, el sermón del llano. Él dice que el amor de Dios por el marginado y el pobre significa que su reino revierte todos nuestros sistemas de valores. Él está aquí para formar un nuevo pueblo de Dios, alternativo, que responderá a la invitación de Jesús al practicar la generosidad radical al servir al pobre. Personas que guiarán al servir y vivirán haciendo la paz y perdonando. Personas que son profundamente piadosas, pero rechazan la hipocresía religiosa. Ahora, la visión radical de Jesús acerca del reino ha declarado tener autoridad divina. Así que empieza a generar resistencia y controversia, especialmente de los líderes religiosos de Israel. Su búsqueda de personas cuestionables es una amenaza a sus tradiciones religiosas y a su sentido de estabilidad social. Así que empiezan a acusar a Jesús de blasfemar a Dios, de ser un borracho y de juntarse con pecadores. Esta sección culmina en una nueva revelación para sus discípulos sobre la misión de Jesús. Él dice que sí, Él es el rey mesiánico y que establecerá su reino sobre Israel al morir en Jerusalén, al convertirse en el rey siervo sufriente de Isaías 53, que muere por los pecados de Israel. Y entonces, la escandalosa idea se explora en la siguiente historia, mientras Jesús sube a una montaña con 3 discípulos y de repente se transforma delante de ellos. Ellos están envueltos en esta nube de la presencia de Dios, quien anuncia, «Este es mi Hijo escogido». Y luego, Moisés y Elías están ahí, los otros 2 profetas que se encontraron con la presencia y la voz de Dios en una montaña. Y Lucas nos cuenta que ellos están hablando juntos acerca de la partida de Jesús, que estaba a punto de cumplirse en Jerusalén. Esa palabra griega, éxodo, es una clara referencia a la historia del éxodo. Lucas está representando aquí a Jesús como un nuevo Moisés, que guiará a su nuevo Israel a la libertad y a la liberación del pecado y la maldad en todas sus formas, personal, espiritual y social. Y eso nos llevará a la segunda mitad del libro, pero por ahora, esa es la primera mitad del Evangelio según Lucas. Buenas noches, amados, ¿cómo están? Es un gusto para saludarlos. Es un privilegio poder compartir la palabra de Dios. Gracias por acompañarnos en este 17 de julio del 2020, viernes precioso, porque podemos ver a Dios. Una situación muy importante, amados, que tú y yo tenemos que contemplar es que Dios está con nosotros.
Esto, amados, en sí mismo debe de darnos una certeza y una confianza en toda circunstancia. Dios está con nosotros, podemos gritar con todo nuestro corazón que si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Que si Dios está conmigo, ¿quién me puede hacer frente? Y en este tiempo es determinante que tú y yo podamos ser constantes en la confianza y en la certeza de que Dios está con nosotros. En este tiempo, más que nunca, tú y yo tenemos que ser conscientes del poder de Dios en medio nuestro. Hoy, en medio de esta situación de crisis, en esta situación de pánico, la gente corre sin encontrar un lugar. Y cuando me refiero a corre, hablo hipotéticamente porque la mayoría estamos guardando la cuarentena. Pero corremos en nuestro corazón queriendo ir a un lugar, queriendo ir a otro, y no valoramos lo que hoy realmente tenemos. Podemos encontrar personas que añoran ir al cine, añoran ir a una playa, añoran tantas cosas. Pero una de las cuestiones donde el hombre es engañado es que lejos de valorar lo que tiene, añora lo que no tiene. Yo creo que en este tiempo, amado, es importante que tú y yo podamos valorar lo que Dios nos ha dado. Nos ha dado la oportunidad de tener un tiempo en familia que era impensable. Nos ha dado el tiempo para reflexionar y meditar con nosotros mismos, de hacer una introspección y reinventarnos para esta nueva normalidad. Y Dios permitió esto. La Biblia dice, enciérrate un tiempo en tu casa y aguarda en lo que pasa la ira de Jehová. Y esto es, amado, porque Dios nos está resguardando, porque este tiempo ha sido vital para que nosotros volteemos nuestro rostro nuevamente a Jesús. Desafortunadamente es una cosa real, que muchas gentes pierden el tiempo en televisión, en las redes sociales, en tantas cosas. Pueden perder el tiempo, pero aquellos que hemos entendido el principio, y tú eres uno de los que lo ha entendido, ha usado para bien las redes sociales, escuchando la palabra, meditando, estudiando. Hemos apartado un tiempo para buscar a Dios. Ahora, si no lo has hecho así, en este tiempo, en este periodo de cuarentena, yo te invito a que puedas apartar un tiempo para el Señor. Si tú no has estado en un periodo de cuarentena, porque hay personas que siguen prácticamente su vida igual por su relación laboral, no esperes a que Dios trate contigo y te meta en cuarentena. Busca a Dios. Estos meses han sido de sumo valor, en extremo valiosos, porque ha sido un tiempo determinante para que podamos buscar al Señor con todo nuestro corazón. Porque definitivamente al mundo le hacía falta un alto, al mundo le hacía falta un stop, donde pudiera meditar y reflexionar respecto a la vida que ha llevado. Ahora, si tú te estás enfrentando a situaciones complejas de tristeza, de depresión, de desánimo, en primer lugar, esta noche yo te envío un fuerte abrazo a la distancia. Y número 2, quiero decirte que no estás solo en esta pelea. Porque una de las consecuencias de este enclaustro y de esta pandemia, de esta crisis que azota al mundo, es que afecta constantemente y directamente y contundentemente las emociones. Afecta el estado de ánimo. Afecta la estabilidad emocional. Y si tú estás pasando por esta situación, yo quiero decirte que Dios quiere ayudarte a salir adelante. No todo está perdido. No todo se ha acabado. No todo se ha extinguido. Hay una oportunidad gloriosa que Dios te da esta noche. Y esta oportunidad gloriosa que Dios te da, amado, tú que me estás viendo, amada, tú que nos estás viendo, es que Dios quiere sanar totalmente tu corazón. Dios quiere sanar tu corazón para que aquella situación que está provocando el desánimo, aquella situación que está provocando la tristeza, aquella situación que está provocando todos esos problemas emocionales que te han llevado en muchas ocasiones a la depresión, puedas vencerlos definitivamente. Te entiendo, créeme. Cuando estamos pasando por tristezas, por depresión, por desánimo, pareciera que estamos en el ojo del huracán del problema más grande al que nos pudiéramos enfrentar. Pareciera que estamos enfrentando un conflicto tan enorme que es imposible de superar. Y esto me recuerda cuando el apóstol Pedro estaba frente a Jesús, mientras las olas impetuosas golpeaban la barca y Jesús lo llamó: sal de la barca. Si Jesús no lo hubiera llamado, vamos al sentido lógico, Pedro jamás hubiera salido. Hubiera permanecido en una barca llena de turbulencia,
llena de agitación, llena de golpes por las olas tan fuertes que azotaban esa embarcación. Y en muchas ocasiones, cuando no salimos de la barca, y en esta situación prefigura la barca las circunstancias que afligen nuestra alma, cuando permanecemos en ella y solamente pensando en el origen de la tristeza, en el origen de la depresión, en el origen del desánimo, en el origen y la causa de lo que provocó nuestro estado emocional fatal, estamos en la barca siendo golpeados y somos presas del temor. Y empezamos a desarrollar otras cosas como ansiedad y demás sentimientos equivocados. Pero en este tiempo Jesús te dice, sal de la barca. Y cuando tú y yo salimos de la barca, de la ansiedad, de la depresión, de la tristeza, Él nos está esperando en el mar. Si bien las olas siguen golpeando, pero ya no estás en el núcleo del conflicto. Das un paso de fe confiando a Jesús. Y aunque en un momento pareciera como que te hundes, Jesús extiende su mano y te saca y te dice, no temas, yo estoy contigo. Y te saca de esa barca, de ese lugar donde los sentimientos cerrados, los recuerdos, aquellas situaciones del pasado que no te dejan ser feliz, te tienen presa. Porque el desánimo siempre es progresivo, siempre va de menos a más. Y desafortunadamente muchos de nosotros desarrollamos actitudes autodestructivas, situaciones que nos aferran a permanecer en la barca de la depresión. Pero quiero decirte lo profundo de mi corazón, y creo que es una palabra de Dios para ti, amado, amada, que nos haces favor de vernos. Es el tiempo de que lleguemos aún hasta aquí. Es el tiempo en que lleguemos a un basta. No vale la pena que sigas en la barca de la depresión. No vale la pena que sigas en la barca de la tristeza y del desánimo. No vale la pena. Es tiempo de que te levantes, de que confíes en Dios. Vamos, ve, lávate la cara, despabilate, crea a Dios y sigue adelante. Dios planificó un mucho mejor futuro que tu presente. Aunque es evidente que cuando estamos en medio del problema más grande, cuando estamos en medio del conflicto más fuerte, pensamos que nunca vamos a salir adelante. Pero la mejor noticia que puedes escuchar hoy es que claro que vas a salir adelante y vas a poder, vas a vencer y vas a ser un victorioso y una victoriosa. Dios me daba una palabra hace unos días. La Biblia nos enseña y dice estas palabras tan asombrosas, que los héroes de la fe se hicieron fuertes en batalla. ¿Por qué Dios permite tantas situaciones? Porque está fortaleciendo nuestra vida, amado. Así como ellos se hicieron fuertes en batalla, así nosotros, en medio de esta crisis, nos hacemos fuertes. Así que ánimo, ánimo, vamos adelante. Ánimo, Dios tiene planes de bien. Ánimo, vamos a conquistar esa barca que no te deja avanzar. Y no me refiero a una situación de que levantes el ancla o que desamarres de la orilla tu barca y vayas mar abierto, no. Que tu barca quede estancada para que toda aquella cosa que causa el desánimo y causa la depresión se quede en el pasado. Y tú puedas venir a una nueva realidad en Cristo. Sal de tu barca y comienza a dar pasos de fe. ¿Cómo salgo de mi barca, pastor? Número 1, decide perdonar. Esto es vital. El perdón es vital para poder vencer la depresión. Porque en muchas ocasiones la depresión es causada por situaciones que no hemos resuelto en el pasado. Y al no resolver las situaciones con el pasado, le atribuimos poder a gente que muchas veces aún ya murió, desafortunadamente. Es que me dañaron, me lastimaron, y a veces se culpa al padre, a la madre, a los hermanos, al ex esposo, la ex esposa. Se buscan culpables en lugar de asumir responsabilidades. Y tú puedes decirme, pastor, es que si usted supiera lo que yo he vivido. Ahora, con esto quiero ser claro y no ser insensible, no me malentiendas. Respeto mucho tu dolor. Y por eso comencé enviándote un abrazo, porque el dolor que has sufrido solamente tú lo comprendes. Solamente tú lo has sentido. Pero así sea el dolor más grande del mundo, que no lo es,
no vale la pena que te tengas sumergido en depresión y en tristeza. Porque Dios planificó una mucho mejor versión de ti que la que hoy estás viviendo. Y es tiempo de que nosotros rompamos nuestros límites. Dejemos atrás la tristeza, dejemos atrás el desánimo, partiendo de la premisa del perdón. El perdón, amado, no es para la persona que nos ofendió. El perdón en definitiva es para nosotros mismos. Yo recuerdo una historia que está basada en un dicho que dice que el que no perdona va cargando el muerto. Yo creo que es una frase que hemos escuchado mucho. Y esto nace por la pena capital que ocurría en Inglaterra. En la época medieval, cuando una persona era sorprendida y enjuiciada y sentenciada por homicidio doloso, era un juicio muy rápido, muy, muy rápido. Quizás en 24, 36 horas, a lo mucho ya estaban resuelto el juicio. Y era tan intempestivo el juicio, tan rápido, tan veraz, porque la sentencia era que el homicida tendría que cargar en su espalda, espalda con espalda, al muerto, al decuyus. De tal manera que la muerte del asesino era peor que del difunto, porque literalmente el asesino era devorado vivo por los gusanos que que procreaba el cuerpo muerto. Y cuando no perdonamos, traemos ese cuerpo muerto con gusanos carcomiendo el alma, que no nos permite avanzar y no nos permite crecer y no nos permite ser mejores en las maneras que Dios nos ha permitido, establecido y Dios ha planificado. ¿Cómo te puedes quitar ese muerto? ¿Cómo puedes salir de la barca? Sencillo, empieza perdonando. No vale la pena. No vale la pena ninguna situación que vivas amargado por situaciones sin resolver del pasado. El pasado no se puede cambiar, pero sí se puede sanar a través del perdón. Esa es la primera clave para que salgas de la barca. Número 2, decide creerle a Jesús que hay un futuro glorioso para ti. La Biblia dice en Jeremías 29:11, yo sé los planes que tengo acerca de ti, planes de bien y no de mal para darte el fin que esperas. Así que ánimo, vamos adelante, que lo mejor de Dios está por venir. Ya en otros días estaré pasando algunas cápsulas de 7 cosas que nos ayuden a vencer la tristeza y la depresión. Si tú estás pasando por tristeza o por depresión, mándanos un mensaje, no dudes, no estás solo, no estás sola. Estamos dispuestos a ayudarte, totalmente gratis, sin ningún costo. Envíanos un mensaje para ayudarte a vencer la tristeza y la depresión. Benditas redes sociales que ahora a través de la tecnología, a través de las plataformas de Zoom, que son las que ocupamos, podemos estar conectados con gente de cualquier parte del mundo, en una misma hora, en tiempo real. Eso es fascinante y una oportunidad gloriosa que Dios nos ha dado. Así que, sin importar en la parte del mundo donde nos estés viendo, donde nos estés escuchando, si estás pasando una situación difícil, comunícate con nosotros, que estamos dispuestos a ayudarte. Con todo el corazón, nosotros y el equipo del Ministerio Aposento Alto estamos para servirte. Gloria al Señor. Bueno, vamos a continuar con el tema que hemos estado estudiando en los últimos días, en las últimas semanas, que es los 12 desiertos. Hoy estaremos tocando, si no me equivoco, el tema número 21, la lección número 21, la conferencia número 21, respecto a los 12 desiertos. Ya pasamos por el desierto de Sin, ya pasamos por el desierto de Sinaí, gloria al Señor. Está en su pantalla, es el desierto número 20, la clase número 21. Gloria al Señor. Entonces pasamos ya por el desierto de Shur, el desierto de Sin, y ahora estamos en el desierto de Sinaí. Como platicamos y hemos estudiado en los últimos días, este es el tercer desierto, que significa arbusto, y este desierto, amados, va a darnos el principio de la unión con Cristo, y donde fue dado a Moisés la disciplina de la palabra. Gloria al Señor. Y hablamos en primer término que hay 9 principios que van a ser establecidos en esta disciplina de la palabra. Número 1, platicamos
que el pueblo fue establecido en el temor de Dios. Y el temor de Dios nos muestra tres principios o tres enseñanzas. Número uno, nos habla de una protección, nos habla de un reposo y nos habla de que transmite vida. Y cuando hablamos de vida, estamos hablando que transmite la vida de Cristo en nosotros. Número dos, en este mismo Sinaí, como segunda enseñanza, Dios da los 10 mandamientos como principios universales de sabiduría. Un principio muy importante que tú y yo tenemos que considerar es lo siguiente. La ley de Moisés no se limita a 10 mandamientos, sino la Biblia nos enseña que son 405 mandamientos que son establecidos. Ahora, podemos dar gritos de júbilo de que hemos sido libertados de la ley, pero esto no significa que no hay normas, esto no significa que no hay reglas, que no hay leyes que la iglesia tiene que llevar a cabo en esta era de la gracia. Si bien Dios nos libró o Cristo vino a cumplir esas reglas que eran prácticamente imposibles en su mayoría, Cristo vino a cumplirlas en totalidad. Pero la gracia, vamos a encontrar que hay 1050 comandos, 1050 órdenes que el Señor Jesús nos da para vivir en la gracia. Ahora, ¿cuál es la diferencia cuando Jesús dijo, mi yugo es fácil y ligera mi carga? Porque a diferencia del Antiguo Testamento, ellos lo tenían que llevar en esfuerzo propio. Ahora nosotros no. Ahora nosotros en el poder de la gracia y en el poder del Espíritu Santo llevamos la normatividad de la gracia. Un aspecto muy importante en esto, amado, es lo siguiente. La Biblia dice que Juan Bautista es el menor de todos los profetas en el reino de los cielos, pero es el mayor de los profetas en esta tierra. Y podríamos hacer una situación antagónica respecto a esto y preguntarnos si Juan Bautista, con la vida íntegra, santa, el más grande de los profetas, el precursor del Señor Jesucristo, el que abrió camino para el Mesías, el que bautizó a Jesús, y podemos hacer una lista interminable de características de Juan Bautista, de San Juan Bautista, es el menor en el reino de los cielos. ¿Qué será de nosotros? Bueno, esta revelación respecto a Juan Bautista es por lo siguiente, porque si tú notas en el libro de Hebreos dice que todos los héroes de la fe murieron sin ver su promesa cumplida, sino mirándolo de lejos, saludando, confesando y reconociendo que eran peregrinos y advenedizos en esta tierra. Aún Juan Bautista no vio la consumación de Cristo, la consumación de la gracia en el Calvario cuando Cristo gritó, consumado es. Él reconoció cuando Jesús fue a ser bautizado y el Señor Jesús le dice, bautízame porque toda palabra tiene que ser cumplida, porque él no quería bautizarlo. Si recuerdas, Juan Bautista exclama y dice, no soy digno ni siquiera desatar la correa de tu calzado, y eso es en verdad. Pero Jesús dijo, toda palabra tiene que ser cumplida. Entonces, amado, cuando esto sucede, pasan unos meses después del bautismo de Jesús. Recuerda un aspecto muy importante que no podemos dejar de lado. Juan Bautista ve el cielo abierto y vemos en el bautismo de Jesús las tres personas de la Trinidad, vaya la redundancia, juntas en un momento. Cristo siendo bautizado, el Verbo, el Espíritu Santo que desciende en forma de paloma y la voz de Dios Padre que dijo, he aquí, este es mi Hijo amado en el cual tengo contentamiento. Diría la otra versión más actual, he aquí mi Hijo amado, el cual alegra mi corazón. Esta es una de las 3 veces que Dios habló durante el ministerio del Señor Jesucristo en esta tierra. Pero pasan unos meses, amado, quizás 6 meses aproximadamente, y encarcelan a Juan. ¿Sabes la historia? Herodes lo encarcela y por una mujer perversa y mala, Salomé, cortan la cabeza de Juan Bautista. Pero antes de que fuera sádicamente asesinado este gran hombre de Dios, estando en la cárcel, y la Biblia precisa, Juan Bautista, estando en la cárcel, le dice a sus discípulos, vayan con Jesús y pregúntenle si Él es o esperamos a otro.
Y esto, amado, realmente sacude mi corazón de lo profundo de mi ser y siento una presencia de Dios muy fuerte aquí. Porque cuando está Juan en la cárcel, viene la duda y la incertidumbre. Y esta es una enseñanza tremenda para nosotros. Una enseñanza tremenda para la iglesia. Hoy pareciera que estamos en la cárcel de la pandemia y muchos han dudado de su fe. Muchos han decidido apartarse. Muchos no han superado su apatía. Muchos no han decidido buscar a Dios con todo su corazón. Natural. En esta pandemia está habiendo una separación entre las ovejas y los cabritos. Entre la iglesia vencedora y la iglesia refinada. En definitiva, la podadora está pasando. Pero todos estamos en la cárcel. Y es nuestra decisión caminar creyéndole a Dios que nos va a sacar adelante, o sumergirnos en la depresión o en la apatía. Ahora, siguiendo con la historia de Juan, ellos regresan y por instrucción de Jesús le dicen: díganle a Juan que los ciegos ven, los sordos oyen, los cojos andan y que el evangelio es predicado. Porque seguramente Juan, escuchando todos los milagros de Jesús, decía: ¿por qué no viene Jesús y me rescata? ¿Por qué no viene Jesús y me saca de la cárcel? A diferencia de la predicación del antiguo tiempo, amado, de la iglesia primitiva, a la predicación de la iglesia actual, de la iglesia o de la predicación de la iglesia contemporánea, estriba en lo siguiente. La predicación de la iglesia actual considera que Dios tiene que hacer todo en su favor. La iglesia primitiva consideraba hacer todo para Dios. Yo quiero que pienses en un momento cuando la iglesia primitiva iba al Coliseo romano y eran devorados por leones. Eso no se nos debe de olvidar de los primeros mártires cristianos. Un día que Dios nos dé gracia, compartiremos acerca de los mártires, que son historias tremendas de gloria. Vamos, registrado en la Biblia, el primer mártir cristiano, que era... se me fue el nombre. Esteban. Dice la Biblia que por aprobación de Saulo de Tarso, Esteban, hombre de Dios lleno del Espíritu Santo, diácono de la iglesia, fue apedreado y lapidado. De tal manera, dice la Biblia, que él, mientras estaba siendo lapidado, vio el cielo abierto y vio a Cristo sentado a la diestra del Padre. Pero ¿qué pensaría la iglesia actual, que Dios, como se dice actual, que Dios permitiera esto? ¿Qué pensaría la iglesia primitiva con la enseñanza actual de prosperidad, de humanismo? ¿Qué pensarían? No, Dios es malo porque deja que mueran como mártires. Amados, esta es una grande diferencia entre la predicación de la iglesia primitiva y la predicación de la iglesia actual. La iglesia actual ha enseñado que todo gira alrededor del hombre y esto tiene que perecer. Este pensamiento tenemos que aniquilarlo. Porque, amados, si queremos ser la iglesia vencedora, si queremos ser la iglesia que se vaya en el rapto, jamás Dios estará supeditado a lo que haga con nosotros. Dios me sane o no me sane, Dios sigue siendo Dios. Dios provee o no provea, Dios sigue siendo Dios y su poder no está en duda. Y hoy los cristianos tibios, los cristianos carnales, los cristianos de azúcar, si Dios no cumple sus peticiones y que en muchas ocasiones son caprichos, dudan del poder de Dios. Y esto es, amado, resultado de la predicación endeble, de la predicación débil del evangelio en la actualidad, cuando el evangelio de Cristo es poder y gloria. Y es menester que la iglesia verdadera regrese a la enseñanza primitiva, del orden divino de la iglesia del primer siglo, de la iglesia del libro de los Hechos. Si hiciéramos un comparativo de la iglesia del libro de los Hechos con nosotros, ¿qué diferencias tan grandes hay? Y algo que tiene que resurgir en nuestro corazón es la pasión por Cristo Jesús, sin temor alguno. Dice la Biblia, si el Señor regresara, ¿qué encontrará en la tierra? Y yo me pregunto esto, ¿qué encontrará en la iglesia?
Una iglesia apática, una iglesia que se divide, una iglesia que murmura, una iglesia que critica, o una iglesia ferviente en el poder de Dios, que está dispuesta a dar su vida misma por la predicación del evangelio. Amados, tenemos el tiempo contado. Cristo viene, Cristo viene, Cristo está a punto de regresar a las nubes por su iglesia. Hay un soplo del Espíritu que está corriendo por las naciones. Cristo viene, hay un soplo del Espíritu que viene, y es que Él está a punto de regresar en las nubes. Cuando vemos las vírgenes prudentes y las vírgenes imprudentes, dice la Biblia que las 10 cabecearon y durmieron. Pero dice a la medianoche se oyó un clamor. Escúchame. El clamor, dice la Biblia, aquí viene el esposo, salid a recibirle. Y esto fue lo que provocó que las 10 despertaran. Unas para el rapto y otras para la tribulación. Y este es el clamor, el gemir del Espíritu Santo sobre sus ministros, sobre los apóstoles y profetas, sobre los pastores que estamos predicando el reino de Dios. Hay un soplo que consume en el alma, y es que la iglesia pueda considerar que Cristo viene, que Cristo está a punto de regresar a las nubes, que Cristo está a punto de sonar la trompeta final. Y se cumpla lo que dijo el apóstol Pablo en Tesalonicenses. Aquí el Señor, con voz de mando y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que habremos quedado, seremos arrebatados con el Señor a las nubes. Gloria al Señor. Por eso es tan terrible. Muchos cristianos no aprovechen, no valoren. Todos los días transmitimos y digan: estoy cansado, no tengo tiempo, no tengo ganas. Esto es una sintomatología de una iglesia débil, de una iglesia que no tiene compromiso con su Dios. Y el cristiano dice: es culpa del pastor. No, porque la relación con Dios es personal. Así que yo te animo a que despiertes. Yo te animo a que abras tus ojos, a que hoy como nunca antes busques a Dios. Hoy como nunca antes busques su presencia. Hoy como nunca antes te metas en la palabra. Gloria al Señor. No hay tiempo para perderlo. Hay tiempo para que se levante la iglesia gloriosa de Cristo Jesús. Dios, en su misericordia, nos está dando una oportunidad de abrir nuestros ojos. Dios, en su gracia, nos está dando una oportunidad en esta pandemia de volver nuestro rostro a Él. Y que podamos clamar con todo nuestro corazón: Jehová, perdona hoy a tu pueblo. Perdona, oh Jehová, a tu pueblo. Ten misericordia de nosotros. Prepáranos y capacítanos en tus maneras correctas para ser llamados en la trompeta final e irnos contigo. Hoy se han levantado muchos burladores que dudan del rapto de la iglesia. ¿Sabes? Se van a quedar. Hoy vemos con tristeza tanta enseñanza llena de mercadotecnia, llena de mentira, llena aún de blasfemias y de herejías. Yo le preguntaba al Señor por qué gente sigue a estos pseudoministros que enseñan mercadotecnia, que ponen títulos rimbombantes a sus predicaciones y hablan tantas mentiras que duelen el corazón. Yo decía: Señor amado, ¿por qué tu iglesia lo sigue? Y el Señor me daba una palabra y me decía: el pueblo pereció por falta de conocimiento. El pueblo perece por falta de profecía. El pueblo perece por falta de doctrina. Porque es tiempo, amados, de que los profetas nos levantemos y prediquemos: Cristo viene. Como nunca antes gritemos a voz de cuello: Cristo viene. Dios
Dios está preparando a su iglesia. Cristo está capacitando a su iglesia. Cristo viene por sí mismo, amado. Cristo viene por sí mismo, por el reflejo de su gloria. La iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia es Cristo mismo. Y Cristo vendrá por el reflejo de Él. Por eso es que tenemos que ser preparados y capacitados y no perder el tiempo. Porque el Señor viene como un ladrón en las nubes. Y con tristeza puedo decir que a muchos les sorprenderá en aquel día. Porque como dice la Escritura, vendrá en día y hora que no esperan. Pero los que estamos en luz, los que estamos en las verdades del orden divino, no nos sorprenderá, sino en el sentido de nuestro espíritu sabremos que Él viene y estaremos preparados porque sabemos que Él está a punto de llegar. Alguien me preguntó hace unos meses, mucho antes de que empezara la pandemia, Pastor Job, ¿cree que el Señor venga en 20 años? Y le dije, no. Y me dicen 10, no. Le dije, estamos tan cerca que el Señor puede regresar en cualquier momento. Y cuando hablamos de que Cristo viene, no me refiero a la pandemia, porque sería una predicación de pánico, así como la gente hace compras de pánico. Hay predicaciones de pánico. Cristo no viene por la pandemia. Cristo viene porque el tiempo ha llegado. La Biblia dice en Eclesiastés que todo tiene su tiempo debajo del sol. Hay tiempo de plantar, y esto sucedió hace 2000 años, y vamos a otro rema. Esto sucedió hace 2000 años, cuando Cristo vino y plantó a la iglesia. Cuando en el Calvario, en el momento en que el soldado traspasa el costado de Cristo Jesús, ahí nació la iglesia. Ahí nació la iglesia. ¿Cómo lo sé? ¿O por qué soy tan enfático en esto? Porque tenemos que ir al primer Adán y al reflejo de él, que es Eva. Eva no nació sino en el momento en que Dios abrió el costado de Adán y sacó una costilla y formó a Eva. De la misma manera, con el segundo Adán, el costado fue traspasado y con su sangre derramada nace la iglesia, es plantada en la tierra. Hay tiempo de plantar, y dice la Biblia, es tiempo de arrancar lo que fue plantado, de arrebatar lo que fue plantado. Y está a punto de realizarse la parusía, la palabra griega que habla de rapto. La pregunta esencial que quiero hacerte a ti, amado, amada, que nos estás viendo: ¿estás listo para el retorno de Cristo a las nubes? Triste que algunos me han mandado unos mensajes diciéndome, pastor, ni siquiera sabía que Cristo venía. Y sentí como que el tiempo donde el apóstol Pablo llegó a aquella ciudad, después de que Apolos había predicado y les habló de Espíritu Santo, y ellos le contestaron, ni siquiera sabíamos que había Espíritu Santo. Si en tu corazón está aprender más respecto a esto, menos un mensaje también. Y con todo el corazón estamos dispuestos a enseñarte lo que Dios nos ha dado respecto al fin del tiempo, para ser capacitados en las maneras correctas. Yo dejé de enviar las cápsulas proféticas, que Dios me dijo que Dios puso en mi corazón dejarlo de hacer, porque quiero abrir una especie de enseñanza semanal privada con gente de todo el mundo que quiera aprender más de Dios. Y es como si estuviéramos preparando a gente en diferentes partes del mundo, con un corazón sincero y dispuesto para la obra de Dios. Así que, amados, vamos adelante. Dios es bueno, y para siempre su misericordia.
Gloria al Señor. Vamos a la tercera imagen. Dios le convocó para celebrar 3 fiestas anuales. Menos. Dios les convocó para celebrar 3 fiestas anuales, que son 7 fiestas enlazadas, que prefiguran el plan de Dios para su pueblo y para su iglesia. Número 4, Dios les mostró sus caminos mediante el diseño del tabernáculo, que es figura de la iglesia. Y podemos ver, amado, en el número 3, que Dios les enseña el qué. A través de las fiestas, Dios prefigura el plan, que es el qué. Y en el número 4, que estudiamos el día de ayer, Dios les mostró sus caminos. Y en definitiva, Dios ahora va a mostrar el cómo hacerlo. Hemos hablado mucho y en constante que no solamente es el qué hacer, sino Dios nos llama también al cómo hacerlo. Esto es importante y trascendente que nos pueda quedar claro. Y número 5, el tema que íbamos a tratar hoy, pero que en definitiva por el tiempo lo trataremos mañana. Número 5, la Biblia nos enseña, o el quinto principio que vamos a aprender en Sinaí, es que les dio el sacerdocio, les dio sus vestiduras, les dio la responsabilidad y les dio los sacrificios. Y esto es, amado, tipo de la obra de Cristo en la cruz y en el presente. Día de mañana, con la gracia de Dios, vamos a hablar un poquito del sacerdocio ministerial, de los 5 ministerios para la iglesia universal o la iglesia en general, y de los 4 ministerios que son para la iglesia local. Es decir, son 9 ministerios de Cristo. Y vamos a hablar de las vestiduras, gloria al Señor, y de las responsabilidades. Y las vestiduras tienen que ver con los 9 dones del Espíritu Santo, y las responsabilidades es el cómo hacerlo, cuáles son las áreas de operación, gloria al Señor. Y cuando hablamos de sacrificio, vamos a hablar un poquito de la obra de Cristo, los 7 pactos del Calvario, y cómo operar en el presente para que la iglesia pueda moverse en las maneras correctas en Cristo Jesús. Amén. Así que, amados, estemos listos, estemos preparados. Cristo viene. Cristo viene. Y Él viene por una iglesia vencedora. Él viene por una iglesia verdadera. Y Él viene por una iglesia que lo guarde y que esté dispuesta a pagar el precio por Él. Aleluya, vamos a orar. Señor, te damos gracias porque tú eres bueno. Gracias, Señor, por la palabra que tú pudiste traer hoy a la iglesia, a todos nuestros hermanos y amigos, Señor, que nos ven. Padre, yo te pido que pueda haber un despertar en la iglesia verdadera, para que su corazón se llene de pasión y fuego por buscarte. Definitivamente nuestro anhelo, Señor, es que nadie se quede, sino que seamos arrebatados todos para las nubes contigo. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gloria al Señor. Hay una mujer que nos está viendo, se llama Elena Martínez. Elena Martínez, dice el Señor, yo he visto la aflicción en la que estás sufriendo, yo he visto la aflicción en la que estás batallando. No temas, yo estoy contigo. Yo voy a sacarte adelante. Esta pérdida que has tenido, que te ha llevado a la depresión, esta pérdida de tu hijo, que te ha llevado a la tristeza y al desánimo, y que piensas que no hay un mañana, dice el Señor, yo pongo paz en este momento sobre ti, en el nombre de Cristo Jesús. Hay otro hombre que nos está viendo, se llama Hugo López. Has estado batallando económicamente,
pero en este tiempo Dios va a darte una provisión sobrenatural, Dios va a darte una provisión especial. No temas, Dios ha visto tu corazón. El día de ayer en la noche en tu oración le dijiste al Señor: Dios, ¿dónde estás? Y fuiste muy específico en estas palabras: ¿dónde está el Dios de Elías? Bueno, dice el Señor, yo estoy hablando a tu corazón y yo estoy para contigo y te sorprenderé y te proveeré, dice el Señor. Gloria al Señor. Aleluya. Padre, gracias porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia, porque no hay nadie como tú. Padre, yo te pido por las necesidades de cada uno de mis hermanos que nos están viendo en este momento y de aquellos que van a ver nuestra transmisión en una repetición. Yo te pido, Señor, que tú suplas sus necesidades y que ellos puedan ver tu mano de poder, pero que sobre todo sus ojos estén puestos en ti. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria al Señor. Amados, no olvides compartir este mensaje en tus diferentes redes sociales y con tus contactos para que muchas más personas puedan recibir la palabra de bendición y muchos más cristianos puedan despertar de cualquier letargo espiritual. Recuerda, te saluda tu amigo el pastor Job Rodríguez. No olvides seguirnos en nuestras diferentes redes sociales, en YouTube y en Facebook, donde me encuentras como Pastor Job Rodríguez. Suscríbete. Si tienes alguna petición de oración, envíanos un mensaje. Gloria al Señor. Si conoces a alguien que esté padeciendo de coronavirus, de esta enfermedad, mándanos un mensaje para hacer una videollamada a causa de la distancia, para orar por él. Están fluyendo ya los testimonios de sanidad, de gente que estamos orando, gente que está siendo sana, que Dios está abriendo sus vías respiratorias en un instante. Así que te animo a que puedas enviar un mensaje y estar en contacto con las personas que estén enfermas para orar por sanidad y creer a Jesús por un milagro y orar juntos a Jesús por nuestros milagros. En el nombre de Cristo te lo pido, prediquemos el Evangelio. Amén. Asimismo, aquellas personas que tengan disposición de realizar un donativo en nuestro ministerio, recuerda, Dios te bendecirá y te multiplicará al 100 por 1 y nosotros te lo agradeceremos y serás un instrumento de Dios para poder propagar el Evangelio de la verdad a muchos más lugares. Nos ayudarás a llevar despensas y a llevar la palabra y a hacer muchas cosas en el ministerio que se ocupan. Te lo agradezco mucho. Si quieres hacerlo, ponte en contacto, envíanos un mensaje para darte los pasos para poder realizar un donativo. Te mando un fuerte abrazo a la distancia. Nos vemos mañana con el favor de Dios a las 8 de la noche. Será un gusto, a las 7 mañana, a las 7 de la noche. Te mando un fuerte abrazo a la distancia, amado. Bendecidos.